Seguimos. Bueno, ahora nos toca abordar otro de los temas centrales de la responsabilidad parental que incluye el Código Civil y Comercial, que hace a la representación de los hijos menores de edad a la disposición y administración de sus bienes. Vamos primero a ver el tema de la representación de los hijos menores de edad. En este caso, eh, esta parte del dictado de la materia, ustedes la tienen que estudiar concomitantemente con lo que estudiaban en Derecho Privado 1 cuando se hablaba de la capacidad de ejercicio de los niños, de las niñas y adolescentes, especialmente en el artículo 26. Ambas normas o ambas áreas del código se complementan sustancialmente. Si bien acá hablamos de la representación, en esta parte hablamos de la representación de los hijos por parte de sus padres, para los casos en que sean actores o demandados en proceso judicial, como está incorporado en el capítulo 8 de este libro, de este título octavo, séptimo del libro segundo del Código Civil y Comercial, y allá se habla de la capacidad de ejercicio, se encuentran íntimamente relacionados. Esto en los fundamentos del código está muy bien explicado, qué se va a tratar en esta parte del código, con lo cual les recomiendo que también el estudio de esta parte, al igual que las otras que vemos, sea estudiado no solamente de la norma, sino también de los fundamentos del código. Vamos a ver distintas cuestiones que aquí se presentan. Primero, ¿cómo es la representación de los hijos menores de edad en procesos judiciales? Así, el artículo 676 prevé una regla general que es central. Que los progenitores pueden representar a sus hijos en menores de edad en juicio, sea como demandados o como actores, o sea, como una legitimación activa o como una legitimación pasiva. Tenemos que decir que cuando ese hijo es un niño o una niña, o sea, menor de 13 años, siempre la representación es necesaria, es obligatoria. Pero vemos que si se trata de un hijo adolescente, la representación no es obligatoria porque el hijo adolescente podría estar en el proceso judicial por sí mismo, sin la necesaria participación de sus progenitores. En ese caso, los progenitores podrían ir conjuntamente, siendo adolescentes, con sus hijos al proceso judicial o podrían hacerlo solamente los padres. Entonces se daría una triple posibilidad. El hijo adolescente solo en el proceso judicial, el hijo conjuntamente con sus padres o los padres sin la necesidad de la participación del hijo. Con lo cual se dice que allí los progenitores tienen una participación no necesaria. Por otra parte, el 678 habilita a que si uno de los progenitores se oponga a la participación de los hijos en un proceso civil que inicia contra un tercero. ¿Cuál es la situación? Tenemos un adolescente que dice, yo vengo a iniciar un juicio contra tal, por tal motivo, un tercero. El progenitor podrá oponerse a la solución, a la participación. En este caso, previo al juicio que ha iniciado el adolescente, el juez tendrá que resolver esa oposición. Y la resolución no tendrá que ver en relación a la viabilidad de la acción o no, porque eso lo va a resolver el juez que tiene que resolver la acción que está iniciando, sino sobre la capacidad, el grado de capacidad y madurez que tiene ese adolescente para comprender el acto que está realizando, para comprender las consecuencias de la acción judicial que está iniciando. Así el juez resolverá sobre la habilitación a la participación en el proceso o la denegará. El artículo 679 incorpora la posibilidad de un niño o adolescente que inicie un proceso contra sus progenitores. Ya habíamos visto en materia alimentaria que se habilitaba, si tenía el grado y madurez suficiente para iniciarlo, a iniciar esa acción. El 679 lo contempla también para otras acciones. Dice, el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial. Fíjense, no necesita autorización judicial para hacerlo, pero sí el juez debe contemplar si tiene la edad y el grado de madurez suficiente para hacerlo. Y la asistencia letrada, que significa el abogado del niño del que hablábamos con anterioridad en esta bolilla.
Por otra parte, y ya sigue el Código Civil en el artículo 680 hablando de una serie de actos jurídicos de los adolescentes y de los que, no, adolescentes, ojo, más de 13 años, que no necesitan autorización y representación de sus progenitores. Y estos son cuando sean acusados criminalmente, o sea, una acusación criminal de ellos, y cuando pretendan reconocer hijos. O sea, el reconocimiento de los hijos es a partir de los 13 años, cuando ya se es adolescente. Esto había generado controversia en el sistema derogado en un tiempo en que existían normas divergentes entre las normas del Código Civil que así lo permitían y las normas del registro civil que no lo permitían. Luego el código habla de las normas o los contratos de servicio del hijo menor de 16 años. Vemos que el menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus progenitores. En todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este código y leyes especiales. ¿Cuáles son las leyes especiales? Las leyes de trabajo infantil. Más allá de la autorización de los progenitores, no puede vulnerarse normas protectorias de la niñez y de la adolescencia en cuanto a su trabajo. Hay límites a ese trabajo infantil que están incluidos en normas especiales y a las que no se puede ir más allá. Por otra parte, el código ha dicho algo que la doctrina venía cuestionando mucho y algo que estaba en la letra del código Vélez, que claramente todo el mundo entendía esto, pero no estaba expresamente regulado. Dice el artículo 684, los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana que celebra el hijo se presumen realizados con la conformidad de los progenitores. ¿Cuál es el principio general? Si el hijo va y sube al transporte público, compra su boleto de transporte público, ¿qué está haciendo? Un contrato de transporte de escasa cuantía. Antes se decía, realmente si se decía que el niño o el menor impuber, como se llamaba en la terminología del Código Derogado, no tenía una incapacidad absoluta de ejercicio, de hecho, como se llamaba antes, con lo cual no podría celebrar ese contrato. Hoy pero los chicos se transportaban en colectivo a veces, iban al kiosco y hacían una compra, también era un pequeño contrato informal, pero contrato al fin. Entonces la doctrina había dicho, ese tipo de contratos de escasa cuantía escapaban a esa previsión general de incapacidad de ejercicio de los niños, con lo cual hoy se incorporan como posibles para realizar. Entramos a hablar ahora de otro de los temas que hace a la administración de los bienes de los hijos. La administración de los bienes de los hijos, el principio general previsto en el artículo 685 es que es conjunta. Ambos progenitores administran los bienes de sus hijos, con lo cual siempre tienen que estar presentes, salvo para los actos conservatorios, que pueden ser realizados por cualquiera de ellos, presumiéndose que el otro ha otorgado su autorización. Más allá de que el cuidado personal de los hijos sea unilateral o compartido. Siempre en los casos, el principio general es el que prima, la administración conjunta. Sin perjuicio de ello, se habilitan distintos artículos, 687, y algunos más, que los progenitores puedan acordar que uno solo de ellos administre los bienes de los hijos. Esto lo verán ellos de acuerdo a su comodidad, a sus necesidades, a la forma en que ellos plantean cómo es mejor administrar esos bienes. Pero siempre el progenitor administrador deberá indudablemente requerir el consentimiento expreso del otro progenitor cuando sea necesario para realizar ese acto la autorización judicial. O sea, se quiebra más allá de que uno solo tenga la administración por acuerdo o por resolución judicial, ambos deben tener la autorización del otro cuando se requiere la autorización judicial. El caso más típico es la venta, la disposición, el acto de disposición de un bien
de un hijo. En ese caso, sí o sí vamos a necesitar la conformidad de ambos. Muchas veces también se requiere la decisión, uno de ellos o los dos o un tercero requiere que se otorgue la administración de los bienes de los hijos, uno solo de ellos. ¿Por qué? Por distintas razones, por una administración mala, porque hay discrepancias constantes y el juez puede, de acuerdo a lo que dice el artículo 688, otorgar esa administración siempre que los conflictos, las divergencias sean graves y aparte sean persistentes. Y allí la solución que puede otorgar es que se delegue a uno solo de ellos la administración, se delegue a un tercero o se distribuyan funciones. Por último, tenemos que decir que el usufructo de los bienes de los hijos, o sea, ¿a quién beneficia si los hijos tienen bienes? Por ejemplo, tienen un campo que heredaron de un abuelo o de un tío y genera usufructos mensuales o semestrales. Ese usufructo que antes beneficiaba a los progenitores, hoy corresponde a los propios hijos. De manera exclusiva, de manera expresa, le corresponde a ellos. Y una pregunta que se hacen: ¿podrían los progenitores utilizar esas rentas para para el desarrollo, para la administración, para la alimentación de sus hijos? La respuesta la encontramos en el artículo 685. Solamente de manera excepcional se podrá utilizar esa renta de los bienes que producen sus hijos, siempre con autorización judicial previa. Y cuando sea por objeto la subsistencia y educación del hijo, cuando los progenitores no puedan asumir esa educación. Tenemos progenitores con pocos recursos y hijos con bienes que les permiten asumir eso, o en casos de enfermedad del hijo y de la persona que lo haya instituido heredero al hijo, o para los gastos de conservación de capital.